repartían los circuitos judiciales con el objeto de inspeccionar a los juzgados que les tocaba vigilar. ¿Y saben ustedes qué tipo de juzgados les tocaba vigilar? Aquellos que pertenecían a los jueces que ellos mismos habían designado. Claro, porque entonces cuando llegaban era una visita a restaurantes, una visita a centros culturales y una repasada y confirmación de que tienen una excelente labor y que no se habían equivocado en designarlos como jueces de distrito. Claro está, si se mantenían los cánones de llevar una vida tranquila, entre comillas, porque tengo casos verdaderamente tétricos, que son públicos, en donde verdaderamente los jueces cometían unas arbitrariedades tremendas. Insisto, estoy hablando de una etapa histórica que nada más se recuerda porque en la práctica actualmente no sabemos si exista. Yo no me he topado con casos así, ni pudiera afirmar nada de lo que está aconteciendo en estos momentos. Pero de la historia hay muchos testimonios y solamente estoy partiendo de lo que me ha costado ver a lo largo de mi experiencia por tribunales federales y desde el punto de vista del litigio. Entonces, habían también una cuestión muy compleja: ministros fuertes y ministros débiles. Los ministros débiles eran aquellos que llegaban por mérito propio a la corte, los que legitimaban el acceso de los ministros fuertes. ¿Y quiénes eran los ministros fuertes? Políticos de gran calado que utilizaban a la corte como refugio para poder gozar en su momento de una suculenta pensión y además de la trascendencia de haber formado parte de un tribunal en el cual solamente debieran de haber expertos y prestigiados juristas del país. Y así es como esto comenzó a estar funcionando. Y evidentemente comenzó a generar una serie de inconformidades, no solamente desde el ámbito de la academia, sino también desde el ámbito de las barras de abogados, porque fueron los primeros perjudicados, por decirlo así. La corrupción estaba llegando a un punto en el cual ya era muy difícil detenerla. Se da la reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994, que le llaman un gran atentado, un golpe al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque pasa de tener 21 ministros a 11 e inmediatamente congela a todos los demás, los despide e implementa a su vez el Consejo de la Judicatura Federal como órgano exclusivo de vigilancia y disciplina de los juzgados federales. ¿Qué pasa? Evidentemente, la gran mayoría de ministros se inconforma por una sencilla razón: les quitan la parte dulce, la parte más interesante de la función: designar jueces, sancionar jueces, el poder decir tengo muchos jueces y los más capaces. Se les quita esa posibilidad y entonces comienza un golpeteo entre lo que es un pleno sin fuerza en materia de adscripción, remoción y vigilancia y un Consejo de la Judicatura recién creado que viene con toda la voluntad de hacer su trabajo de manera pulcra. Antes no había capacitación. Eran jueces y eran magistrados aquellos que se habían desempeñado cerca de un ministro, que conocían a un ministro, que eran amigos de los ministros, gente de confianza, y que no se ponía en tela de juicio si tenían una cédula profesional proveniente de determinada universidad del país. Por fortuna, la educación de ese entonces daba para tener niveles de profesionalismo elevados y muchos jueces eran verdaderamente expertos en la materia, pero no había un procedimiento de certificación. Hoy día, los consejos de la judicatura a nivel estatal han puesto tal empeño en la capacitación de sus miembros judiciales que los niveles de justicia y proactividad a nivel estatal, diría yo,
que poco a poco están comenzando a superar la impartición de justicia federal. A nivel federal, las iniciativas para efectos de capacitación van avanzando, pero de manera lenta. Apenas se está comenzando a ver la voluntad de poder profesionalizar en el ámbito académico, por decirlo así, a múltiples jueces federales. ¿Qué hacen los enemigos del Consejo ante esta institución? Empiezan a presentar iniciativas ante el Congreso con el objeto, fíjense nada más, una de las iniciativas provenientes de algunos miembros del Pleno de la Suprema Corte. La idea era que el Consejo de la Judicatura pasara a ser un órgano de gobierno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Imagínense, después de los avances de Francia, después de los avances de Latinoamérica, después de haberse dado ese gran paso en el 94, por ahí del 96 se mete una iniciativa con la finalidad de que el Consejo de la Judicatura pase a ser un órgano interno de la Corte. ¡Qué bárbaro! No lo lograron por fortuna, pero sí lograron poner algo que verdaderamente afecta la autonomía de los consejos de la Judicatura. ¿Qué? La existencia de un recurso de revisión. El recurso de revisión administrativa no estaba previsto para ser instaurado como herramienta básica o fundamental para el control de la judicatura. No puede ser posible que después de haberse hecho toda una investigación, que después de haberse luchado tanto por una independencia, los asuntos lleguen a la Suprema Corte y en la Suprema Corte de Justicia digan, pues esta sanción es improcedente, esta sanción no, esta sí, esta no, y entonces el Consejo siempre quede supeditado a las determinaciones del Pleno. Pero no solamente eso, los acuerdos generales que emite el Consejo de la Judicatura también son susceptibles de ser revisados por el Pleno. Pero el Pleno de la Corte también le puede pedir al Consejo de la Judicatura que emita acuerdos. Entonces, ¿dónde está la autonomía? Lo revisa, le ordena cosas, pero además el presidente de la Corte es el presidente del Consejo de la Judicatura. Eso tampoco es del todo correcto. Uno de los principales pasos que tiene que dar el Consejo de la Judicatura a corto o mediano plazo es hacia no tener al presidente de la Suprema Corte como presidente del Consejo. A ver, yo les quiero hacer una pregunta. Hemos visto que gracias al Consejo de la Judicatura los jueces del Fuero Federal y del Fuero Común tienen recursos materiales dentro de las posibilidades del presupuesto de manera oportuna, se ha dado capacitación, las licencias, los permisos, la creación de plazas, la designación y adscripción de jueces, entre otras cosas, ha caminado. Pero ahora resulta que el presidente de la Suprema Corte de Justicia en sus ratos libres es el presidente del Consejo de la Judicatura, o viceversa, que el presidente del Consejo de la Judicatura en sus ratos libres es el presidente de la Corte. No es posible que estemos cargándole la agenda a los titulares de dos órganos importantísimos para la impartición de justicia en el país. ¿Qué está provocando esto? Lo que provoca a su vez que no existan suplentes para el Consejo de la Judicatura. Delegación de funciones. Delegación de funciones en personal que no tiene la capacidad del consejero, ¿verdad?, o de la persona indicada para poder tomar decisiones. Es una costumbre muy dada en México a delegar y nada más a supervisar, pero en ciertas funciones es importantísimo que los funcionarios judiciales de primer nivel estén totalmente ocupados y enfocados a su función. La vigilancia, estoy hablando de los retos. Ya aquí en esta mesa se ha hablado prácticamente de los antecedentes históricos, se ha hecho particular mención de los estudios que trata esta obra. Yo también escribí un artículo en este libro, no solamente lo coordiné, y en ese artículo hago este análisis histórico un poco más profundo por razones